¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canaguas, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar contigo un tema vinculado a la norma internacional de contabilidad número 1. Básicamente quiero hacer una referencia al término estados financieros. Existen diferentes clasificaciones de los estados financieros y creo que no cabe duda de que los estados financieros son el producto final del trabajo que nosotros realizamos dentro de una organización. Si bien es cierto, es un enfoque un poco restrictivo, cabe recordar que como consecuencia de la labor que realiza el contador público dentro de una organización, se orienta a brindar información acerca de la entidad y que esta información sea de utilidad para dichos usuarios. Es decir, que ayude a un proceso de toma de decisiones con algún tema en particular o considerando, por ejemplo, en el caso de estados financieros, la situación financiera, los resultados, el tema de los flujos, el tema de cómo está la gestión de la entidad. Pero, si nosotros hacemos una revisión del párrafo 7 de la norma internacional de contabilidad número 1, veremos que el término estados financieros está asociado al siguiente concepto: estados financieros con propósito de información general. Un término que en sí ya es un poco más amplio. Contrasta con una expresión de clasificación de estados financieros que nosotros teníamos, bueno, antes nos brindaba acá CONACEP, ahora que se llama la Superintendencia de Mercado y Valores. Cuando nosotros clasificábamos los estados financieros en función de estados financieros de propósito general y de propósito específico. Si nosotros revisamos la NIC, nos encontraremos una referencia a este primer término, estados financieros con propósito de información general. Sin embargo, no todos los usuarios tienen la misma capacidad para exigir un informe a la medida por parte de la entidad. Es que debemos de reconocer también nosotros que desde el punto de vista del emisor de la entidad, el hecho de elaborar información tiene un costo y este costo va a ser afrontado por la entidad. Entonces, para nosotros poder atender a las diferentes necesidades de los usuarios de información, no vamos como entidad a poder incurrir en costos adicionales para atender cada necesidad específica. De allí que nosotros necesitemos un medio, una herramienta que nos permita atender esas necesidades. Puede ser los proveedores, los clientes, los bancos, etc. De allí que existan las normas internacionales de información financiera, pero nos habla con propósito de información general. La pregunta es, ¿pero por qué no la administración tributaria acá en Perú, por ejemplo SUNAT, utiliza la NIC 1 y hace un requerimiento de estados financieros bajo la NIC 1? Si nosotros nos recordamos hasta hace poco el PDT 702 que requiere el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, están en un formato que dista mucho de la NIC número 1. En el caso del sector público sucede algo similar. En el caso de las entidades financieras, ni qué decir, la Superintendencia de Bancos y Seguros plantea sus propias reglas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Quiere decir que no hay un interés en generalizar la aplicación de la NIC número 1. Es que hay que tener en cuenta que los estados financieros con propósito de información general apuntan a un determinado grupo de usuarios que tienen una determinada característica. Si nosotros revisamos el párrafo 7 de la NIC 1, cuando nos habla de estos estados financieros con propósito de información general, debemos de recordar que estos reportes son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios, pero es importante aclarar que no son todos los usuarios, sino de aquellos usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades de información. O sea, los estados financieros, bajo el ámbito del enfoque que nos da la NIC 1, y cuando hablamos de estados financieros de propósito
de información general no se orienta a la totalidad de los usuarios, sino solamente a aquellos usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de su necesidad. Por ejemplo, en el caso de la administración tributaria, esto como consecuencia de un marco legal, debemos de reconocer que está revestido de un poder tributario. Y es por medio del ejercicio de este poder tributario es que puede requerirnos un determinado tipo de información, un determinado tipo de anexo, un determinado tipo de reporte, que en algunos casos va a distar del tema contable. ¿Por qué? Porque este usuario, administración tributaria, tiene esa condición. Cosa que no le podemos dar, por ejemplo, a nuestros proveedores o a nuestros clientes, en los cuales no hay un poder, no hay una condición que los revierta para que ellos puedan exigirnos a nosotros un determinado nivel de información. Eso es importante recalcar. Por otro lado, también debemos de reconocer que muchas veces estos estados financieros, que nosotros llamamos estados financieros de propósito de información general, se agrupan con la finalidad de atender un mayor número de usuarios y también hacer que la entidad no incurra en costos adicionales para la formulación de los mismos. El mejor ejemplo es el siguiente: cuando tú tienes que presentar información financiera auditada, elabora los estados financieros bajo NIF. Esto te sirve para los bancos, los clientes, los proveedores, pero mira el tema de costos. Pero sin embargo, tienes que presentar también las declaraciones tributarias, tienes que presentar la declaración anual del impuesto a la renta y dentro de ello el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Y el hecho ya de preparar y que esté diferenciado de las normas internacionales de contabilidad en algunos aspectos, a nivel de reportes, a nivel de análisis, significa que el área de contabilidad va a tener que incurrir en mayores costos, mayor personal, mayores recursos. La entidad lo tiene que afrontar. Ese gasto operativo se va a incrementar. ¿Por qué? Porque el usuario, en este caso la administración tributaria, puede requerirlo. Pero si yo no lo puedo requerir, pero ese usuario requiere nuestra información, entonces nosotros ahí entramos a usar los estados financieros tal como los conocemos bajo las normas internacionales de información financiera. En definitiva, no puedo obligar a todos mis usuarios a darles estados financieros bajo NIF, que definitivamente los voy a tener que generar. Pero tengo que identificar que algunos de ellos, como están revestidos de un poder que obedece a un tema legal, nos pueden exigir cosas, reportes, informes, análisis que escapan de la NIC. ¿Por qué? ¿Deberían hacerlo bajo la NIC? Me dicen, no, es que resulta de que ese poder que muchas veces les da el Estado, como en el caso de la administración tributaria, hace que salten esa barrera. Y el hecho de generar ya mayor información a la que nosotros presentamos bajo NIC implica que vamos a generar mayores costos de generación de información, que si lo quieren ver desde la perspectiva de estados financieros es un mayor gasto. Entonces tengamos en cuenta ese detalle y espero que hayamos profundizado un poco más acerca del concepto de estados financieros bajo NIF. Te invito a suscribirte en nuestro canal de videos, puedes buscarnos en YouTube por medio de Dionisio Canagua y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o también en Twitter, por el medio de Dionisio Canagua. Muchas gracias por tu atención.